Bienvenidos a La sombra del píxel. En este análisis documental nos vamos a meter de lleno en una investigación basada en datos de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, vamos a iluminar un ecosistema que casi siempre nos pasa totalmente desapercibido. Es hora de rascar un poco la superficie y entender qué está pasando realmente ahí, justo donde se cruzan el entretenimiento digital, la psicología y la economía moderna. Para entender la auténtica magnitud de todo esto, fijaos en el contraste tan brutal que tenemos delante. Por un lado, vemos el caso real de un chaval de 16 años, 14 horas diarias frente a la pantalla, perdiendo trabajos, amigos y, francamente, su salud mental. Y por otro lado, en ese mismo instante, alguien, en algún lugar del mundo, está pagando $1,500,000 por un cuchillo virtual. Sí, un cuchillo virtual. Aunque parezca mentira, estas dos historias están íntimamente conectadas, son parte del mismo engranaje, un engranaje que vamos a desarmar ahora mismo. Y para hacernos una idea del tamaño de esta maquinaria, hay una cifra en el centro de todo que es, sinceramente, una barbaridad. 60 millones. Esa es la cantidad estimada de personas en todo el mundo que sufren de trastorno por juego. Y ojo, que esto es una condición médica reconocida oficialmente por la Organización Mundial de la Salud desde 2018. O sea, ya no hablamos del típico pasatiempo inofensivo que se alarga un poco el fin de semana. No, hablamos de un problema de salud pública de unas proporciones gigantescas. Y si miramos dónde están estos 60 millones de personas, nos damos cuenta de que es una crisis global en toda regla. El sudeste asiático y Oriente Medio encabezan la lista, con más de un 10% de prevalencia. Norteamérica les sigue muy de cerca. Pero a ver, un detalle súper interesante es el dato de Europa, un 2,7%. Ahora bien, los investigadores lo dejan muy claro. Esta cifra tan baja no significa que en Europa no exista el problema. ¿Qué va? En realidad refleja un subdiagnóstico tremendo y un estigma cultural enorme que nos impide registrar los casos reales. Y claro, ese estigma nos lleva a una estadística que pone los pelos de punta. Estamos ante una crisis completamente silenciosa. Fijaos, solo el 8% de quienes cumplen los criterios clínicos de esta adicción llega a pedir ayuda profesional. Solo un 8%. El resto se queda ahí, atrapado en el aislamiento. Y las consecuencias son, literalmente, de vida o muerte. Hay estudios, como uno muy importante en Suecia, que demuestran que las personas con este trastorno tienen 15 veces más probabilidades de morir por suicidio que el resto de la población. 15 veces más. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo consiguen estos sistemas hackear la mente humana de esta manera? Pues la respuesta es que de accidente no tiene nada. Estos juegos contemporáneos son verdaderas obras maestras de la ingeniería psicológica. Usan cosas como el refuerzo variable, es decir, te dan recompensas cuando menos te lo esperas para provocarte picos de dopamina. Exactamente igual que una máquina tragaperras, vamos. Sumadle a eso la falacia del coste hundido, el pánico a perderse algo, el famoso FOMO, y unos sistemas de progresión calculados al milímetro para que sea casi imposible desconectarse. Pero claro, este diseño tan intencional pasa una factura altísima. Estamos hablando de que casi el 70% sufre de aislamiento social severo y más de la mitad acaba con ansiedad o con un agotamiento crónico brutal, lo que conocemos como burnout. Y hay un detalle de la investigación que impacta muchísimo. Ni siquiera los neurocirujanos más experimentados pueden arreglar fácilmente el daño que este tipo de diseño causa en el sistema de dopamina, especialmente en un cerebro que aún se está desarrollando. Sección 1. La fábrica de skins de $6.000 millones. Vale, vamos a profundizar un poco más. En plataformas como Counter-Strike 2 existen las famosas skins. Por si no lo sabéis, una skin es solo un cambio estético, ¿vale? Una textura visual que cambia cómo se ve un objeto, pero que no aporta absolutamente ninguna ventaja en el juego. Pues bien, los precios que alcanzan son estratosféricos. Un cuchillo Karambit con un patrón ultra raro ha llegado a superar el $1,500,000. $1,500,000 por unos píxeles. Y un rifle AK-47 específico se vendió por más de 1 millón. Han pasado de ser simples adornos a convertirse en activos puramente especulativos, reservas de valor que rivalizan con el arte o los inmuebles de lujo. Para entender la locura que es esto y lo desconectado que está de la economía tradicional, las palabras de un analista de mercado de Mongolia son fascinantes. Cuando le tocó analizar el precio de uno de estos cuchillos virtuales, su reacción fue instintiva y visceral. Dijo: ese cuchillo cuesta más de lo que probablemente ganaré en toda mi vida. Y la verdad es que esa frase humaniza de forma brillante la absoluta absurdidad de tener estas etiquetas de precio digitales flotando por ahí en un servidor. El problema es que como este es un mercado que carece de regulación tradicional, la volatilidad es, extrema. Solo en el año 2025, este mercado de $6.000 millones se desplomó 3 veces. 3 colapsos masivos. Imaginaos un simple cambio en las políticas de la empresa o una actualización rutinaria y de repente miles de millones de dólares en valor especulativo se evaporan, literalmente de la noche a la mañana. Sección 2. El mercado negro digital.
Y donde hay tanto dinero moviéndose fuera del radar oficial, ¿qué aparece? Exacto, la estructura perfecta para el blanqueo de capitales. El proceso es sorprendentemente metódico. Básicamente, organizaciones cibercriminales usan dinero de origen ilícito para comprar estos cosméticos digitales, luego los transfieren rápidamente de una cuenta a otra en cuentas totalmente limpias, y al final los venden por dinero real en mercados de terceros. Así de fácil, el capital ilícito emerge con la apariencia de ingresos totalmente legítimos. Un negocio redondo. Y paralelamente a esto tenemos una epidemia de estafas técnicas que son de película. No hablamos del clásico correo falso mal escrito, ¿qué va? Hablamos de ataques de altísima sofisticación que te simulan un navegador entero dentro de tu pantalla, o claves de programación que se quedan dormidas en tu cuenta hasta que vas a vender un objeto caro y entonces te lo roban. Lo más alarmante es que las investigaciones descubrieron que plataformas de primer nivel, como Google Ads, estaban mostrando de forma involuntaria páginas de estafadores como primer resultado de búsqueda. Tremendo. Sección 3. El juego dentro del juego. Apuestas con skins. Para que veamos hasta dónde llega la gravedad institucional de este asunto, en 2016 se presentó una demanda colectiva histórica. ¿Qué decía la acusación? Pues argumentaba que se había permitido la creación de un ecosistema masivo de apuestas no reguladas usando la propia infraestructura oficial del juego. Había páginas web externas donde los usuarios podían usar estas skins como si fuesen fichas de casino reales. Podías jugártelas a la ruleta o a lanzar manelas, operando todo esto en un completo vacío legal internacional. Pero detrás de todo este rollo de flujos de capital opacos y vacíos legales, los datos revelan historias muy reales. Tenemos arquetipos de víctimas clarísimos. Está el adicto funcional, que mantiene su trabajo mientras su vida personal colapsa, el inversor que se arruina por esas fluctuaciones arbitrarias del mercado, el usuario que pierde los ahorros de años por una estafa técnica y, francamente, el más trágico de todos, el menor de edad que roba una tarjeta de crédito para apostar en sitios de ruleta donde no hay ningún tipo de verificación de edad efectiva. O sea, si ponemos a todos los actores en una balanza, se hace evidente una paradoja económica sumamente reveladora. Por un lado, tenemos a los desarrolladores, los mercados opacos y los creadores de contenido amasando fortunas millonarias a base de comisiones y patrocinios. Y del otro lado de la balanza, nos encontramos con un rastro terrible de adictos, familias endeudadas, menores vulnerables y una sociedad entera que tiene que asumir los inmensos costes de tratar la salud mental deteriorada. Y ojo, que todo esto está intrínsecamente ligado a algo más amplio, la economía de la atención. El informe nos contextualiza cómo ciertos influenciadores pueden llegar a generar decenas de millones de dólares anuales. ¿Y cómo lo hacen? Pues dirigiéndose a una audiencia predominantemente joven y usando exactamente los mismos mecanismos psicológicos de recompensa que hacen adictivos a los juegos. Se gamifica la existencia, transformando la atención humana y nuestra vulnerabilidad en la materia prima más lucrativa del momento. Y esto nos conduce a la tesis final de la investigación. Porque, seamos sinceros, el núcleo del conflicto no es un trozo de código o una imagen digital en pantalla. El auténtico desafío es que hemos permitido la consolidación de un entorno económico sistémico que ha descubierto cómo monetizar la compulsión humana de una manera extraordinariamente eficiente. Ha logrado desvincular por completo el valor financiero del bienestar personal. Hemos llegado al punto donde los píxeles valen más que las personas. Así que todo esto plantea una última pregunta, y es ineludible. Si existe una industria global, perfectamente estructurada, que por un lado facilita fortunas colosales basadas en capturar absolutamente la atención humana, y por otro genera un ecosistema secundario plagado de vacíos legales y adicciones, ¿en quién recae verdaderamente la responsabilidad? Es una cuestión fundamental sobre diseño ético y económico que requiere una profunda reflexión. Y con este gran interrogante, damos por concluido este análisis documental. ¡Hasta la próxima!